continuación, hará uso de la palabra el doctor Debris Mollet, director científico del Archivo de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Señor presidente, señor vicepresidente, representantes de la Gran Logia y de los distintos ritos, conciudadanos, la reforma universitaria fue un hito no solo en la historia nacional, sino también latinoamericana, con proyecciones atlánticas hasta, por ejemplo, el Mayo francés de 1968. Fue fundamentalmente una contracultura modernizadora, inscripta en la larga tradición del libre pensamiento internacional. En los siglos XVI y XVII, época del inicio de la conquista europea en las Américas, época de fundación de la Universidad de Córdoba, el mundo paneuropeo se estructuraba en torno a castas y a estamentos. Las instituciones religiosas eran fuerzas de control social, eran parte del Estado y servían a las castas dominantes. Controlaban las universidades, establecían las agendas, censuraban y validaban las artes, las ciencias o las letras. Reprimían la heterodoxia, no solo religiosa, sino también científica, como lo recuerda, entre otros, el caso de Galileo Galilei. Los primeros cambios se dieron a partir del siglo XVIII, el siglo de las luces, inicio de la primera revolución científica y de la primera revolución asociativa, siglo de la afirmación de la autonomía de las artes, de la cultura y de la ciencia respecto de los poderes religiosos, políticos y económicos tradicionales. La Revolución Francesa dio el inicio al largo proceso de transición de la sociedad de castas a la sociedad democrática. En 1792 formuló el primer proyecto de ley por una educación laica, democrática, social y científica, capaz de formar ciudadanos al ejercicio de la soberanía democrática, incluyendo en eso al género femenino, a las clases populares. El siglo XIX dio un nuevo salto, especialmente con la doble revolución científica. La revolución de las ciencias naturales con la teoría de la evolución de Darwin, la revolución en las ciencias sociales con, por ejemplo, el nacimiento de la sociología y de la historia de las religiones. Esto influyó en la crisis de la cultura religiosa tradicional y en el crecimiento de lo que podemos llamar una suerte de fe científica. Obviamente, eso no fue sin suscitar resistencias conservadoras. En Europa o en Norteamérica conocemos numerosos casos de intelectuales, científicos, librepensadores perseguidos por motivos religiosos. En América Latina, a fines del siglo XIX, la Universidad de Córdoba se negaba a enseñar la teoría de la evolución o la historia comparada de las religiones. Pese a las resistencias, crecían las fuerzas del progreso en Europa y también en América Latina, donde inmigrantes y nuevas clases urbanas proveyeron su base social a la ideología del progreso, desplazando al criollismo, heredero mental y material del antiguo régimen colonial. El Río de la Plata fue, por supuesto, un epicentro. En Uruguay, por ejemplo, donde entre 1900 y 1917 se legalizaba el divorcio, se abolía la pena de muerte, se promulgaba la jornada de 8 horas y la separación entre iglesias y Estado.
Se daban los primeros debates sobre una reforma universitaria y en 1908 Montevideo recibía al primer Congreso Estudiantil Latinoamericano. Las redes masónicas jugaron un papel fundamental en la difusión de la contracultura que alimentó la reforma universitaria. Hija del siglo XVIII, habían sido el prototipo fundador de una opinión de una sociedad civil internacional autónoma de los poderes políticos y religiosos. En la Argentina podemos remitir a los precursores del Buenos Aires de los años 1820, pero fue sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando los círculos masónicos se convirtieron en laboratorios sociales de esta contracultura. Recordemos a Sarmiento, que en 1869 creó la Academia Nacional de las Ciencias en Córdoba frente al colegio jesuita, esquema que más tarde repetiría al fundar, por ejemplo, la Escuela Normal de Rosario. Recordemos a Alejo Peret, que introdujo aquí la historia comparada de las religiones, al Congreso Pedagógico y a las grandes leyes sobre la instrucción pública, primas hermanas de sus homólogas francesas. Recordemos, por supuesto, a Joaquín Víctor González, organizador de la Universidad Nacional de La Plata, que fue, según un intelectual nacional católico, cito, una verdadera logia antirreligiosa, junta de liberales, masones y socialistas, con su vicerrector Agustín Álvarez, gran maestre de la masonería y vocal del Congreso Internacional del Libre Pensamiento, su secretario, el marxista y masón Enrique del Valle Iberlucea, y el profesor Víctor Mercante, el materialista más macizo de todo el país. En este periodo, la masonería argentina organizaba por primera vez organizaciones de libre pensamiento militante, facilitaba la introducción del feminismo militante en América Latina. Los ejes del debate en estos círculos de sociabilidad democrática eran ciencia y religión, Estado e Iglesia, justicia social, educación popular y emancipación femenina. En este contexto, nos sorprende la relación entre masonería y reforma universitaria. Estos círculos de sociabilidad democrática habían efectuado ya un trabajo previo sobre las conciencias, por ejemplo en Córdoba, foco relevante de la masonería argentina desde la década de 1870 y sede de 2 congresos nacionales del libre pensamiento en 1909 y en 1918. Nos sorprende la presencia de numerosos actores masónicos entre los reformistas, Saúl Alejandro Taborda, Alfredo Palacios o Telemaco Susini, el primer interventor nombrado por el segundo, por el presidente Irigoyen. Y finalmente nos sorprende la movilización de estas redes. El mismo día de la insurrección, 15 de junio, la logia Unión y Progreso de Rosario expresó su apoyo a la Federación Universitaria e instó al Gran Oriente argentino a organizar una campaña de opinión en favor de esos jóvenes. El llamado fue escuchado y pocos días después el Gran Oriente argentino expresó su apoyo fuerte a la Federación Universitaria y comunicó instrucciones a todas las logias de la República. La red masónica dio en los meses siguientes señales de una intensa actividad. En los años siguientes se observa un proceso de renovación generacional en las logias, pero también conflictos internos entre reformistas y contrarreformistas. La contrarreforma había comenzado en 1922. Durante las dictaduras cívico-clericalo-militares que se sucedieron a partir de 1930, ciertas logias se convirtieron en un asilo para militantes reformistas perseguidos.
Finalmente, la reforma universitaria tuvo un aspecto nítidamente antiimperialista y latinoamericano. En cambio, según ciertos autores, la masonería fue una máscara del imperialismo británico. ¿Hay una contradicción? La masonería británica puede efectivamente ser analizada como un dispositivo del imperialismo británico, pero no hay que confundir el árbol y el bosque, ni olvidar las intenciones ideológicas de estos autores, herederos espirituales del antiguo régimen colonial. En realidad, la esfera masónica internacional está compuesta muy esquemáticamente y sin poder entrar en los necesarios matices por dos grandes tradiciones. Una tradición anglosajona que tiende a ser religiosa, elitista, conservadora, y una tradición latina que en Europa y en América tiende a ser laica, democrática y social. A inicios del siglo XX, las masonerías latinoamericanas, y muy especialmente las del Cono Sur, se inscribían principalmente en la tradición latina, el libre pensamiento y la voluntad de autonomía. Recordemos que en estos años Manuel Ugarte, precursor del antiimperialismo, representaba a la Argentina en los congresos librepensadores, masónicos o socialistas realizados en Roma, París o Ámsterdam, que el Gran Oriente argentino y el Gran Oriente de Brasil condenaban la intervención europea en Venezuela y respaldaban la doctrina Drago, doctrina argentina. Recordemos finalmente que en 1916 el primer Congreso Masónico Latinoamericano condenaba la intervención de Estados Unidos contra la Revolución Mexicana. En síntesis, la reforma fue un eslabón esencial dentro de una larga tradición atlántica. Las redes masónicas cumplieron el papel de laboratorios contraculturales en los orígenes culturales de la reforma y finalmente también fueron focos de movilización y de solidaridad. Es todo por mí, esperando que la investigación nos permitirá precisar estos vínculos. Gracias.